Lección número 4 para el 24 de enero del 2015. La sabiduría divina. Esta lección va a estar basada en su mayor contenido en el Proverbios número 8, que tiene muchas características divinas, o sea, de carácter de Cristo Jesús. Lo vamos a ver en el desarrollo de la lección. Obviamente el maestro, el escritor de estas cosas tan sagradas como son los proverbios, vuelve a insistir en la sabiduría, más que el conocimiento, la sabiduría, de saber aplicar esos conocimientos que hemos adquirido de la Biblia correctamente, en el momento exacto, en la ocasión, o sea, con una precisión que sea como actuando el mismo Dios, el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo. Por eso sabiduría es que el Espíritu Santo mueva, coloque exactamente cada decisión que hemos de tomar conforme a cada uno de los preceptos que en ese momento de la situación difícil toca darle respuesta. Se tiene conocimiento, pero el uso de ese conocimiento en función de lo que Dios cree que usted y yo debemos usar y aplicar, es la sabiduría. O sea, la sabiduría es el mismo Cristo, es el mismo Dios, en su experiencia, en su manera de cómo se debe tratar a los seres humanos, cómo no se debe tratar. Todo eso lo sabe Dios, lo deja escrito en la palabra de Dios. Ahora, de toda esa información, ¿cómo le hemos de aplicar? Ahí es donde queda la dependencia de Dios. Recuérdese lo que yo decía en anteriores lecciones. El oír, Dios tiene que despertar los oídos. Estar atento, Dios tiene que abrir el corazón para que el corazón esté dispuesto, que es la sede de todo lo que son los sentimientos, las emociones. El pensamiento ya es como, aunque dicen allí el pensamiento, la lección de la otra semana, sin embargo el pensamiento científicamente radica en la corteza cerebral, la neocorteza cerebral, parte cognitiva del hombre. Simbólicamente, ¿verdad? Que se diga que el corazón, el asiento de las emociones, bueno, esa es otra cosa. Pero indudablemente que hasta nuestras emociones, para activarse como debe ser, tienen que ser tocadas por el Espíritu Santo, como Lidia, allá que leíamos en Hechos 16. Entonces, hermano, todo esto es de Dios. O sea, aquí no se trata en esta parte teórica de ser sabio, no ser sabio. No sabio como el mundo dice porque tiene mucho conocimiento. Es saber llevar la vida, saber relacionarnos con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos, con el prójimo, como lo haría Cristo Jesús. Se puede tener conocimiento, pero se aplica mal. Y también en las cosas malas, la sabiduría esa terrenal, diabólica, como dice el apóstol Santiago, que no viene de lo alto. Son sabios para actuar, los perversos, los malos. Claro, y le va mal. Con más razón nosotros debiéramos ser sabios para actuar bajo la dirección de Dios. ¿Qué conocimiento hemos de poner en práctica? No lo sabemos, pero Dios sí sabe. Entonces, dejarse guiar por Dios para que ese conocimiento se aplique, eso es sabiduría. Dice la introducción de la lección de este 24 de enero, para el 24 de enero, en el versículo de memoria: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Proverbios 8:22. La sabiduría reaparece, dice la introducción, en este momento en Proverbios 1, 20, 21. Y los textos de esta semana dejan en claro que la sabiduría es la verdad. La verdad, según existe en Dios, la fuente y el fundamento de toda verdad. Acuérdense que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si la sabiduría es la verdad, Cristo es la verdad. Este énfasis en el carácter absoluto de la verdad contrasta con parte del pensamiento de hoy en día, especialmente en Occidente, para el cual la verdad se considera como relativa, circunstancial, cultural y que varía de una persona a otra. Sin embargo, este concepto no es bíblico. Fíjese que la verdad, dice el folleto, introducción de la lección para 24 de enero de 2015, lección 4, dice que el énfasis en la verdad, que es absoluta, contrasta, va en contradicción con la parte del pensamiento de nuestro continente, de Occidente, de todo lo que es el Occidente, nuestro, Europa, etcétera, etcétera, para el cual nosotros, que en Occidente, la verdad se considera como relativa,
circunstancial y cultural. O sea, la verdad depende de la cultura. Acuérdense de ese concepto, depende de la cultura. ¿Entiendes? Allá brincan, saltan, hay que dejarlos así porque esa es la cultura de ellos. Nosotros, nuestra cultura, somos más recatados. Eso es cultural. Entonces la verdad bíblica se ajusta a cada cultura. En África los hombres tienen 3 y 4 mujeres, y allá en los que vienen de la cultura árabe, entonces también la verdad tiene que adaptarse a esa realidad, aun cuando aquí somos monogámicos. Nos toca estar con una sola esposa y la esposa con un solo esposo. Eso es cultural, o sea, eso no es bíblico, aquí lo está diciendo, eso no es correcto. Que allá son así, nosotros somos diferentes aquí, no. La cultura de Dios es universal para toda tribu, nación, pueblo y lengua, dice Apocalipsis 14. Lleva este evangelio a toda, de lo más chiquitico en organización social, una tribu, pueblo, nación, bueno, en lengua, diferente a todos los idiomas. La verdad es una sola y absoluta, no está supeditada, no depende de cultura, de circunstancia, porque si no, entonces no hay uniformidad. El mandamiento que dice no matarás depende, pues si me tengo que defender, depende si me agrede. No. El que dice no robarás, bueno, depende de la circunstancia, pero si estoy pasando hambre, si hay necesidad, entonces bueno, hay que robar. No, eso no, en ese sentido, la verdad cuando dice que es absoluta, no es relativa, no depende como tú lo interpretes, como yo lo interprete. No depende de la circunstancia, como lo acabo de decir hace ratico, ¿verdad? Si hay condiciones para mentir, se miente. Si hay condiciones para adulterar, se adultera. Si hay condiciones para deshonrar padre y madre, se deshonra padre y madre. Si hay condiciones para mentir, se miente. No, aquí lo está diciendo el folleto y perfecto. La verdad es absoluta, aplicable en toda tribu, nación, pueblo y lengua. Fue el mensaje de Apocalipsis 14, el primer año, que el mensaje se ha esparcido todo esto. Entonces, de allí no, que los negros brincan, saltan, los morenos tienen una manera de oración diferente a la de nosotros, entonces allá se mueven como bailando. Esa es la cultura de ellos, usted lo oye, miren, diferentes partes por pastores, ancianos y laicos. Eso es falso, eso contradice el principio de que la verdad es absoluta. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios pentecostal en el sentido de alborotado allí, excitado, no. Hágase todo decentemente y en orden. ¿Entiendes? Eso es lo que crea es confusión. Entonces la iglesia adventista no tiene esa característica de ese fervor que ya se pasa de lo normal, en la alabanza, saltando, aplaudiendo, moviendo. Fíjese, el aplaudir, eso no está permitido en el espíritu de profecía. ¿Entiendes? Si antes se aplaudía a Dios en el Antiguo Testamento, las manos que se dan, bueno, nosotros tenemos como costumbre, ¿verdad? No está aplaudiendo a ningún ser humano. Que lo agarran y para darle la vuelta, no, un aplauso a Dios, como dice nuestro hermano evangélico. Y algunos pastores nuestros y también ancianos lo hacen, y miembros laicos. No es correcto, pues. En los testimonios nos habla de que cuando usted ve el aplauso, eso es una cosa que si se hace es para Dios, pero no para el ser humano. Sin embargo, no es la costumbre nosotros como iglesia hacerlo y por lo tanto no lo debemos hacer. No, que la cultura, allá están acostumbrados a hacerlo. Allá están acostumbrados a moverse de un lado a otro cuando están cantando. No, eso no es así. Lo normal es adorarlo decentemente y en orden. No, que es decentemente y en orden moverse, aplaudir. No, usted sabe que no es así. Nosotros nos diferenciamos de todas esas organizaciones por nuestro rescato. Dios es un Dios de orden, no necesita que estemos de una manera ahí alborotados, saltando y brincando para adorarlo. Entonces, menos mal que aquí en la introducción dice esto de la cultura, porque la gente, imagínense, la gente le da la vuelta al asunto. Entonces imaginen ustedes, en cada país que tiene su música tradicional, entonces a mí tienen que aceptarme con mi música tradicional de aquí de este país, y a usted con su música tradicional, que están acostumbrados a bailar de esta forma, a adorar de esta forma. No, es universal. ¿Entiendes? La música pagana es música pagana y la música de Dios es música de Dios. Es una verdad absoluta. Lo profano y lo sagrado no se mezclan. Por eso Dios tenía hasta un coro, tenía su orquesta en el santuario, para todo lo que era todo lo que era la adoración. No era que cualquiera venía ahora como quisiera o como le provocara. Hasta se les pagaba a esos cantores. Era un servicio sagrado, igual como un pastor, pues. Pero hoy todo se ha degradado, ¿ves?
Entonces, no, que cualquiera adora a Dios con cualquier instrumento, cualquier estilo. No es que el instrumento sea problemático, el problemático es el estilo, la manera como lo aplican con el mismo estilo de lo que de lo que el ritmo, la manera que tiene ya el mundo, lo traen a la iglesia. Porque esa es la cultura. Esa es la cultura. ¿Entiendes? Aquí que si es música venezolana, aquí en Barquisimeto, donde estoy yo hablando de Venezuela, no, que es el tamunangue, que es una música que se trajeron los africanos de allá para acá, para este país, cuando la colonia, para adorar a los santos. Entonces, que son unos tambores y tambores. Bueno, esas son las raíces de aquí, de este pueblo. Entonces tenemos que adorar a Dios así también. Y el mexicano con su ranchera y su cosa, y el norteamericano con su rock y sus cosas. No. La sabiduría que clama. En Proverbios 8, 1 al 21, según estos versículos, ¿cuál es el valor de la sabiduría? La sabiduría es tan importante que debe alcanzar a todos. Dios creó toda vida humana y Cristo murió por cada uno de nosotros. Así la sabiduría y el conocimiento de Dios y la salvación que Él ofrece es para todo ser humano. Considera las palabras usadas para describir la presencia clamorosa de la sabiduría. Clama, da su voz, clamó, voz, hablaré, abriré mis labios, boca, mis labios, palabras. No importa de qué manera en que comprendamos estas metáforas, es claro que la sabiduría ha de ser comunicada, ha de ser escuchada por todos los que la oigan. Después de todo, como vimos la semana pasada, lo que señala la sabiduría es cuestión de vida o de muerte. Por eso que clama. Dice, como dice Proverbios 8, forma de pregunta, ¿no clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia? En las alturas junto al camino y en las encrucijadas de las veredas se para la sabiduría. En el lugar de las puertas, en la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces, clama la sabiduría. Oh hombre, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Miré todo lo que es la sabiduría. Entended, oh simple, discreción. Oíd, versículo 6, Proverbios 8, 6, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad. La sabiduría es verdad y la impiedad abomina mis labios. Juntas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas, versículo 10, 8, 10, Proverbios. Recibidme enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuando se puede desear no se ha de comparar a la sabiduría. Es un sentido de urgencia. Lo mismo consigue usted en los versículos, en los capítulos anteriores, en Proverbios anteriores, porque es una cuestión, como dice el folleto, de vida o de muerte, el aplicar estos conocimientos. En Proverbios 8, 10, 11 dice, ¿qué dicen estos versículos acerca de la sabiduría? Bueno, que la sabiduría es lo mejor que pueda desearse. Proverbios 8, 10, 11, mire cómo dice: recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se pueda desear. Una cosa que debería ser más deseable para nosotros los seres humanos que adquirir la sabiduría, que es adquirir la verdad. La verdad es Cristo. Cuando Cristo está dentro de nosotros, a través de los conocimientos que hemos leído, hemos estudiado y han sido grabados por la obra del Espíritu Santo, porque nuestros oídos fueron despertados, nuestros ojos fueron abiertos. Recuérdense que todo esto pareciera humano, pero es divino. Sí, tenemos oídos, ¿para qué no van a despertar los oídos? Sí, yo no estoy mal de los oídos, ¿para qué entonces me lo van a despertar? Porque esto es espiritual. Por eso que uno cuando lee la Biblia tiene que orar. Por eso cuando toca un tema espiritual tiene que tener presente a Dios, hay que llamarlo. Porque esto se discierne espiritualmente. Si no suena feo, suena desagradable, suena a crítica, suena a que es repugnante, no agrada. Es una lección más. Entonces es tan importante la sabiduría que no hay forma de cómo expresar que ella, en forma de metáfora, como una mujer, clama, llama, busca la manera de cautivar a la persona para que la aprecie más que el oro, más que las piedras preciosas. Que estudie, que revise, que pida oración cada vez, el Espíritu Santo cada vez que le dé la inspiración para estudiar la Sagrada Escritura, para tener un caudal de conocimientos allí, y con la ayuda del Espíritu Santo puedan ser aplicados todos los días para beneficio nuestro y de nuestra relación con nuestros semejantes.
El uso correcto de esos conocimientos que adquirimos a través de la Biblia y del Espíritu de Profecía, son los que es sabiduría. Y correcto es actuar como Cristo actuó, porque Cristo es la misma sabiduría. De tantas cosas que uno tiene que decidir frente a una situación y que son cosas correctas que uno puede tomar para decidir cuál es la correcta dentro de 10 soluciones que uno puede tener que son correctas porque vienen de Dios. De esas 10, ¿cuál es la correcta que debo aplicar? Allí donde viene la sabiduría, allí donde Dios interviene. Hijo, aplica esta. La diligencia, el consejo que va a dar, dalo por aquí. Hay 3 formas más diferentes también de dar el consejo, que también son buenas, son inspiradas, pero te tengo 4 opciones. 3 son buenas, una me suena mejor que la otra, pero ¿cuál es la mejor dentro de las 4? Dios te va a decir, para que todo salga conforme a su santa y divina voluntad. No es que vas a decidir mal, puedes decidir correcto, es correcto lo que decidas, pero fue sabio el consejo que diste. Por muy bueno que hubiese sido, alguien te puede decir, pero no fue sabio lo que le dijiste. Ha debido inhibirte, ha debido decirle de esta forma. ¿Cuántas veces no hemos oído eso? No fue sabia la decisión, aunque no está mala, pero ha podido hacerse de otra manera y hubiera beneficiado mejor a esto y a esto y a esto. No hubo sabiduría en la aplicación de la decisión, en la escogencia de lo que se hizo. Entonces allí se requiere de Dios. ¿Cómo saber uno de tanto conocimiento que uno ha leído, ha escuchado, ha visto? ¿Cuál es el correcto? De todos esos correctos, ¿cuál es el correcto? De todos esos correctos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es realmente lo que Dios quiere que usted y yo hagamos? En esta la sabiduría. Actuar, aplicar el que Dios quiere. No el que me provoca a mí, el que por la experiencia yo he aprendido, no, es el que Dios quiere. La apelación de la sabiduría, el día lunes, la sabiduría y la creación. Proverbios 8, 22 al 31. ¿De qué modo la sabiduría se relaciona con la creación? Bueno, quiero decirle, hermano, que estos textos, dice el folleto, la sabiduría se relaciona misteriosamente con Dios. Misteriosamente con Dios, ya vamos a aclarar ese concepto. Como creador. Este poema comparte muchas palabras con el informe de la creación. Aquí se hace un fuerte énfasis en el origen divino de la sabiduría. La primera palabra del poema es Yahvé, quien me poseía, Jehová me poseía. Segunda palabra, la sabiduría. El término hebreo Qanah, traducido como poesía, en la versión revisada Reina Valera, tiene la connotación de engendrar en vez de crear. El pronomio. El siguiente término es la palabra técnica que en el Génesis se asocia con la creación. Reshit, principio, y se encuentra en el segundo. En el principio creó los cielos y la tierra. No obstante, la palabra principio en Proverbios 8:22 se emplea en forma un tanto diferente. No dale tanta vuelta al palo, hermano, que a veces la gente se confunde con tanta explicación. Es lo que dice el espíritu de profecía en Proverbios 8, 22 al 32. Todo eso que está allí es como dice el viaje. Lo voy a adelantar. Dice el espíritu de profecía. Patriarca y Profeta, página 11 y 12. Comentando Proverbios 8, 22, 30. Directamente el Espíritu Santo a través del espíritu de profecía. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía presenciar su designio y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Oiga esta palabra, al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1, 1, 2. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, oigan esto, era uno solo con el Padre Eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito. Era el único que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, oiga esta palabra que es clave, y Jesucristo, Patriarca y Profeta, página 11-12, y Jesucristo, hablando de sí mismo, declara, es lo que dice Jesucristo: Jehová me poseía en el principio de su camino. ¿Quién era el que la poseía? Dios poseía a Cristo desde el principio.
Y en el Proverbios 8 está hablando de la sabiduría. O sea, la sabiduría es como si fuera el mismo Cristo. Estaba con Cristo. Era Cristo. De forma metafórica se coloca la sabiduría como si fuera el mismo Cristo. Y ella estaba con Dios. Claro, si Cristo es la verdad, la sabiduría es verdad. Ambas cosas están allí juntas. Por eso la sabiduría proviene de Cristo, proviene de Dios. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Claro, Jesucristo era uno con Dios, tenía existencia por sí mismo, no fue creado. Eternamente tuvo el principado, Cristo, hablando de sí mismo. Patriarca y Profeta 11:12. Cuando se establecían los fundamentos de la tierra, y fui su delicia todos los días. Cristo fue la delicia de Dios todos los días, teniendo solaz, descanso delante de Él en todo tiempo. Patriarca y Profeta 11:12. Mire cómo dice, ahora leyendo el proverbio. Jehová me poseía, hablando de sí mismo Cristo dice, leo directamente el proverbio ahora, 8:22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, hablando Cristo de sí mismo. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Entonces fíjese aquí como pasa femenino, la metáfora de la sabiduría. Antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes de los montes fuesen formados, la sabiduría estaba con Cristo, era el mismo Cristo. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos. Allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre, trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasaran sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con Él estaba yo ordenando todo. Con Dios, la sabiduría estaba con Cristo. Y Cristo mismo con el Padre haciendo todo. Y allí estaba la sabiduría que estaba en Él. El saber actuar correctamente, divinamente. Con Él estaba yo ordenando. Y era su delicia de día en día. Con el Padre. Fíjese cómo se intercambia, ¿verdad? Cristo como sabiduría y la sabiduría como Cristo. Con Él estaba yo. Cristo estaba con el Padre. Y era su delicia de día en día, como decía Patriarca y Profeta, teniendo descanso en Él, de Él, en todo tiempo. Directamente comentario del Elena G. de White, para no darle tanta vuelta como dice uno aquí a las cosas. Dice la parte del lunes finalmente, de este modo la sabiduría es parte de la naturaleza misma de Dios. Por lo tanto, la sabiduría se encuentra en el tiempo incluso antes de la creación del universo. La existencia de la sabiduría en ese momento en que solo Dios estaba presente marca la antigüedad de la sabiduría como desde la eternidad. Oiga esta palabra aquí, la existencia de la sabiduría en ese momento en que solo Dios estaba presente. Ese solo Dios, un poco ahí dudable, porque allí estaba Cristo, nunca tuvo Dios solo. Allí estaba Dios. Así la sabiduría no se origina en nosotros, no más bien proviene del exterior. El martes, regocijo de la creación. Bueno, ya como vimos cuando leamos el Proverbios 8, Génesis 1, vemos que cada paso de la creación concluye con el mismo estribillo, y vio Dios que era bueno. El último paso, versículo 31 de Génesis 1, va más allá, era bueno en gran manera. La palabra hebrea para bueno contiene la idea de regocijo y además implica una relación. Al final de la semana de la creación, Dios se detiene para gozarse plenamente de su creación. Génesis 2, 1 al 3. Proverbio 8:31, ¿por qué se regocijaba la sabiduría? A ver qué dice. 30:31. Con Él, dice Cristo, estaba yo ordenando todo, según lo que dice el comentario de Patriarca y Profeta, que era Cristo. Cristo estaba con Dios ordenándolo todo, y era su delicia de día, todo el día. 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Mis delicias. Si Cristo se deleita con su mayor delicia son nosotros los seres humanos, para la sabiduría también. La sabiduría como una mujer que clama, que es como el mismo Cristo. La sabiduría se regocija en la obra de la creación. Y mucho antes de la creación, porque para crear hay que tener sabiduría.
El regocijo de la sabiduría refleja la alegría de Dios en la creación. En Proverbios 8 encontramos la razón para el gozo de la sabiduría. Mis delicias son los hijos de los hombres. Indudablemente, hermano. No hay ninguna duda en este aspecto. Regocijo en la creación por parte de la sabiduría. Gozarse en la creación del hombre, así como Cristo. El sábado, al final de la creación, de la semana de la creación, Dios estableció una relación con los seres humanos. La aplicación inmediata de esta pausa y alegría divina después de la obra de la semana tiene implicaciones para la experiencia humana del sábado. Siguiendo el modelo del Creador, también el ser humano puede retrotraer su mirada a su trabajo terminado con gran gozo y placer y satisfacción. Así puede regocijarse no solo en la creación de Dios, pero también de su propio gobierno responsable sobre la creación, no en la explotación abusiva de la misma. Cada día que terminaba la creación era bueno, pero cuando el último día de la creación ya se terminó todo, Dios dijo, esto es bueno en gran manera. Se regocijaba. Cuando decía era bueno, tiene que ver con regocijo. Por eso aquí se repite en Proverbios 8 la sabiduría. El mismo Cristo se regocija de sus seres, de los seres humanos, del hombre. Eso es su delicia. Nosotros también deberíamos tener esa experiencia. Cada séptimo día nos regocijamos de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha permitido, en la oportunidad de cerrar un ciclo con el poder del Espíritu Santo y comenzar una nueva semana pidiendo la revelación de Dios, sabiduría del cielo, a Cristo del cielo, para poder actuar sabiamente en todo lo que nos toque hacer. Apelación de la sabiduría. El día miércoles. Los últimos versículos de este capítulo citado vuelven a lo personal, a la aplicación práctica de lo que significa tener sabiduría. Capítulo 8. Conocimiento intelectual acerca de la persistencia de la sabiduría y de su presencia en la creación es ciertamente profundo. Pero la Biblia, la verdad, siempre debe bajar en cierto momento al nivel humano. Otra vez aquí comienzan, así como en las lecciones anteriores, se habla de la sabiduría, lo importante, lo maravilloso de la sabiduría, entonces se dan ejemplos. ¿De qué nos previene la sabiduría? La sabiduría es tan importante que de ella depende la vida o la muerte. Y vimos en las lecciones anteriores por qué. Entonces aquí también se vuelve a colocar un ejemplo concreto, después que hemos dicho que ella se regocija, la sabiduría era desde antes de la fundación del mundo, después que hemos visto que la sabiduría clama. Pero bueno, qué relevante es eso. Bueno, entonces aquí vienen ejemplos. Oídme, atended, llamado a escoger entre la vida y la muerte. Proverbios 8, 32 al 36. ¿Qué mensaje de vida o muerte se da aquí? Proverbios 8, 32 al 36. La apelación de la sabiduría ya en forma práctica. Veamos lo que dice la palabra. Ahora pues, después que ha dicho todo el regocijo de Dios en la creación, de la sabiduría misma, dice el 32. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabio, no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, oiga eso. Feliz el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, el santuario, aguardando los postes de mis puertas. Qué bonito, ¿verdad? Es ir a la iglesia, es gustarnos ir a la iglesia. Hoy en día, miren, muchas iglesias, ya prácticamente la gente no quiere ir a la iglesia. Y va el sábado porque es un, bueno, todos los días es el más connotado y el más importante de la semana, porque así lo ha establecido Dios. Y la mayoría de los hermanos va el sábado solamente en la mañana. En la tarde, sociedades jóvenes, en unos países ni la hacen. Otros lo agarran es para hacer obras misioneras, unos que otros, pero realmente el sábado para muchos llega hasta las primeras horas de la mañana, 2 o 3 horas, porque hasta la escuela sabática no se aprovecha, se llega después o en mediación de la escuela sabática. Pero para el trabajo sí de uno tiene que llegar a las 7 de la mañana, a las 6, a las 5, a las 8, así estamos puntual. Pero como Dios es tan bondadoso, es ese abuelito que todo lo perdona y todo, la falsedad que ha introducido el demonio, ¿verdad? Somos irresponsables para con Dios, irresponsables para con las cosas seculares y materiales de la vida. Pero aquí dice, bienaventurado el hombre
que me escucha, velando a mis puertas cada día, la puerta del santuario. Proverbios 8:34, aguardando a los postes de mis puertas del santuario. Porque el que me halle, hallará la vida. El que haya a Cristo, el que haya la sabiduría, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Más que no lo contrario, el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Finalmente, el que desecha la sabiduría, el que desecha a Cristo, el que desecha a Dios, mire cómo se intercambia aquí sabiduría con Cristo, porque Cristo es la sabiduría. Tener sabiduría es actuar como Cristo, vuelvo a repetir. Y para actuar como Cristo hay que tener el conocimiento de Cristo, progresivo, porque no es instantáneo, es progresivo. Todos los días tenemos que crecer. Entonces, el que me desecha, el que me desecha, sepa, el que me aborrece, ama la muerte. Y el que peca contra mí, defrauda su alma. Porque el que me halle, hallará la vida. El que haya a Cristo, el que haya la sabiduría que está en Cristo, alcanzará el favor de Dios. Por eso el Señor dice: ahora pues, hijo, oídme, bienaventurados los que guardan mis mandamientos, felices. Aprended el consejo y sé sabios. No lo menosprecéis. Aprende el consejo que viene del cielo. Y cuando el Espíritu Santo te dice, aplícalo, tú y yo somos sabios. Velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Esos son los que aman a Dios, porque el que me halle, hallará la vida. Entonces, de esta manera, hermanos, qué maravilloso, ¿verdad? Vemos la importante de la apelación que hace la sabiduría. O nos morimos o vivimos. El término hebreo dice aquí, traducido como bienaventurado, significa feliz. Este pasaje de la palabra bienaventurado está vinculada a dos sentencias. La primera describe una acción: bienaventurados son los que guardan mis caminos. El mismo lenguaje se usa en Salmo 119, 1, 2. Bienaventurados los perfectos que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan su testimonio. La segunda sentencia describe una actitud: bienaventurado el hombre que me escucha. En ambos casos, el requisito implica un esfuerzo continuo. No es suficiente con haber descubierto el camino correcto, tenemos que guardarlo. No es suficiente con oír la palabra de Dios, tenemos que velar cada día y seguir lo que sabemos. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No solamente es oírla, sino guardarla, practicarla. Y por eso aquella parábola, la comparación, ¿verdad?, que hizo Jesucristo. Los que oyen mi palabra y la guardan, la compararé a una persona que edifica su casa ¿sobre qué? Sobre una piedra. Vienen los vientos, las tormentas, esa casa no se cae. Pero también dijo, yo comparo a aquellos que reciben mi palabra y no la guardan, a los que edifican su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Vienen los tormentos, las tribulaciones de la vida, hermanitos, y nos apartamos de la iglesia. Encontramos miles de defectos en el mundo, en nuestros hermanos, en todo lo que nos rodea, que finalmente el único bueno soy yo, el que da lástima soy yo. Por lo tanto me retiro de la iglesia, yo no sirvo, todos son malos. Edificó no sobre la roca que es Cristo Jesús, edificó sobre la arena. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis las cosas que yo os mando. Por eso la sabiduría es el bienaventurado, feliz el que guarda, feliz el hombre, ¿verdad? Aprended los consejos y seáis sabios, y no los menospreciéis. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Bienaventurado el hombre que me escucha, escuchar y practicar. Es maravilloso, ¿verdad? En la parte del jueves para el 22 de enero dice, después de la apelación que hace a la sabiduría, el autor inspirado de Proverbios 9 anima a sus oyentes a hacer elección entre dos estilos de vida, la sabiduría o la insensatez. Después de esta última apelación de los últimos versículos del capítulo 8, donde se apela a la importancia de que la sabiduría se escoja, porque si no nos vamos a morir. El que me aborrece ama la muerte. El que no quiere nada conmigo quiere la muerte. Bienaventurado el que guarde mis mandamientos, el que me escucha, el que está allí en mis postes, que está en las puertas de mi santuario, porque anhela tener la sabiduría que viene del cielo, no la animal ni la terrenal. Jueves 22, parte de esta lección 4. Después de la apelación que hace la sabiduría, el autor inspirado
de Proverbios anima a sus oyentes a hacer la elección entre dos estilos de vida, la sabiduría o la insensatez. Los primeros 6 versículos y los últimos 6 de Proverbios 9 son simétricos y destacan el contraste entre ambos estilos de vida. Vamos a ver. Los primeros 6 versículos del capítulo 9 dice: tipo de vida. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. Y a los fartos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Ahora el insensato, del 13 al 18, dice: la mujer insensata es alborotadora. Dice que la sabiduría edifica su casa. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en su silla a la puerta de su casa. Esta es la insensatez, insabiduría que viene del cielo, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, para desviarlo. Lo que no es sabiduría busca apartar al que está en la sabiduría. Lo que no es sabiduría, que viene de lo alto, le molesta la vida del sensato. El insensato, como dice aquí, es alborotador, es simple, es ignorante. Se sienta en los lugares altos para observar, para criticar, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. Y a los faltos de cordura, de prudencia, de inteligencia, dijo. Fíjense que ese versículo 16 del 9 es parecido al de la sabiduría en el 4, 9:4. Dice a cualquier simple: ven acá. Y a los faltos de cordura dice. Mientras que la sabiduría dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Mira lo que dice el versículo 17, después que hace la invitación de Proverbios 9, la insensata. Dice a cualquier simple: ven acá. Y a los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, las aguas robadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Mientras que la sabiduría come de su propio pan, este come del pan robado. Y no saben que allí están los muertos, la insensata, que sus convidados están en lo profundo del Seol. O sea, los faltos de sabiduría practican cosas que conducen a la muerte. Dicen a cualquier simple: ven acá, para apartarlo de los caminos. Ya lo vimos en el versículo 15, Proverbios 9:15. Y a los faltos de cordura, de inteligencia, los llama, igual como los llama también la sabiduría. A los falsos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado, y dejad la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Es el llamado que hace la sabiduría a otras personas. Pero aquí también los insensatos, los que no tienen sabiduría, llaman a los que pasan, en el versículo 15, 9, 15, hablando de los insensatos, que van por el camino, que van por sus caminos derechos, y la tentación, le dicen a cualquier simple: ven acá. Y a los faltos de cordura también los distinguen y le dicen: las aguas robadas son dulces, el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos y que sus convidados están en lo profundo de la sepultura. O sea, la insensatez nos lleva a la muerte, pero aparentemente nos brinda cosas que la sabiduría también ofrece, pero estas no tienen valor, son cosas que son robadas, son cosas que llevan pues a la desgracia. Dice el folleto: la sabiduría es eficiente y está involucrada en la creación. Se usan 7 verbos para describir sus acciones allí, ¿verdad? Los 7 pilares que ha labrado, el 9.1 del Proverbios 9, dicen, aluden a la hostia de la creación. La insensatez, en contraste, está sentada sin hacer nada, pretendiendo ser alguien, cuando en realidad es simple e ignorante. Segundo, aunque la sabiduría y la insensatez llaman a los mismos oyentes, ¿a quiénes? A los simples y a los faltos de cordura. Nota que los versículos 4 y 16 son idénticos. Lo que proveen es fundamentalmente diferente. La sabiduría invita a los huéspedes a comer pan
y a beber la bebida que ella ha preparado. 9.5 Proverbios. La insensatez ofrece nada de comer o de beber, sencillamente se jacta acerca de provisiones robadas. Tercer aspecto, versículo 17. La sabiduría nos llama a abandonar la insensatez y por lo tanto a vivir. La insensatez es más tolerante, no exige que abandonemos nada, pero el resultado es la muerte. Los que siguen la sabiduría avanzarán, irán por el camino de la inteligencia, versículo 6. Quienes siguen la insensatez quedarán estáticos y no saben, versículo 18. O sea, la insensatez no está consciente de que son insensatos, están ciegos. Creen que están haciendo las cosas correctas, pero son ignorantes, son alborotadores, no invitan a la gente a cambiar, a transformarse, sino los dejan en el estado en que están, mientras la inteligencia clama al falto de cordura y al simple, ¿verdad? Dejar la simpleza y vivir y andar por la inteligencia. Estos no saben que allí están las aguas hurtadas, son dulces y el pan comido oculto es sabroso. Ven para que comamos de lo que no es fruto de nuestro trabajo. Disfrutemos esto, no hay esfuerzo. Es perdurar en la ignorancia, en la insensatez. Eso es a todo aquel que desecha a Cristo, todo aquel que no tiene la sabiduría que es de origen celestial. En Proverbios 9, 7 al 9, ¿de qué modo responde el hombre sabio y el impío a la instrucción de la sabiduría? ¿Qué hace que el sabio sea más sabio que el impío? Proverbios 9, 7 al 9. Mire cómo dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Proverbios 9, 7 al 9. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El impío rechaza la corrección, aborrece al que corrige. El sabio recibe al justo y se deja enseñar, por lo tanto aprende más y más. Fíjense, en el versículo 7, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El escarnecedor se ofende y le dice cosas feas. El que reprende al impío se atrae mancha. El impío trata de perjudicarte. Versículo 8, el Proverbios 9. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. El impío aborrece a quien lo corrige. Aborrece a quien quiere sacarlo del camino. Mientras que el que tiene sabiduría da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, hermano, esto es maravilloso. Salomón decía en Eclesiastés capítulo 12: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, además de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio fatiga la carne. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. Aún cuando en Proverbios 8 alguien diría, fíjense esas palabras del sabio, ¿verdad? Como la de Proverbios 9, perdón. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. O sea, el sabio recibe y él también da. Y aun cuando sus palabras pueden ser fuertes, como vienen del cielo,
al impío, al insensato. Por eso es que se ofende, por eso que aborrece, por eso que, bueno, es como perder tiempo en hablarle a este tipo de gente. Sin embargo, cuando habla el sabio, no sabe si está frente a una gente impía, una gente insensata o frente a un sensato. Las palabras de ese sabio, aunque son fuertes, así como aguijones, nos duele, nos lleva al arrepentimiento, no a la rebelión contra el mensaje, porque nos ponemos bravos no contra el mensaje, sino contra el mensajero. Cuando un sabio usado por Dios como maestro de una congregación, que sus palabras son como así fuertes, como lo acabo de leer, se agarra rabia, es contra la mensajera o el mensajero. Se rechaza el mensaje y se busca la manera de descalificar al mensajero, hombre o mujer, para no ponerle cuidado al mensaje. Dígame quién lo está diciendo. No es quien lo está diciendo, es la palabra que se está diciendo. Claro, importa que quien está hablando viva lo que está diciendo, pero a veces son tan engañadores que se hacen pasar y están en pecado como que son tremendos maestros, pero a veces Dios los hace hablar como Balaán. En vez de echar maldiciones, echan bendiciones, hablan cosas que ellos mismos ni están practicando, pero que otros necesitan, y al recibirlas puede ser que les dé duro. Esta palabra me está dando duro a mí, pero es la palabra, no la predicadora ni el predicador, no es el pastor ni el anciano ni el laico ni la hermana misionera, no, es la palabra que está leyendo en la Biblia con el espíritu de profecía o el espíritu de profecía. Es la palabra inspirada la que me están removiendo. Es como un aguijón, como así que arde. Pero ojalá eso me queme, que el fuego del espíritu queme toda la escoria, toda la basura. ¿Cómo la va a quemar? A través de las revelaciones de un maestro de la congregación, de un pastor que predica como tiene que ser, para que el Espíritu Santo pueda hacernos sentir lo que es el pecado, arrepentirnos del pecado. Porque pura paz y amor, hermano, eso es tolerancia, pues eso no tiene sentido, pues. El que es demasiado tolerante, hermano, no practica la misericordia, sino que deja a la persona estática. Sí, está bien, no, tranquilo, está bien, eso, no les pongas mucho cuidado. Y el que se extrema en ser demasiado riguroso es pura norma. No hagas esto, no esto aquí. Ninguno de los dos casos. El que es rígido con el que está fallando, o el que es tolerante con el que está fallando, en ninguno de los dos casos contribuye a sanar la herida, la dificultad, el error que tiene el hermano. El riguroso lo que hace es exigir y cuestionarlo porque actuó mal. Pero ¿cuál es la solución? No se la da, no tiene misericordia. Y el tolerante lo que hace es dejar pasar. No importa, tranquilo. Esto no es tan fuerte. Porque es demasiado tolerante, permisivo. En ambos casos, la compasión por las debilidades y los defectos humanos no se da como para corregir a través del espíritu a esas personas. Entonces, el sabio, cuando habla como pastor, como ministro del evangelio, como mensajera de Dios, una mujer al frente, llámese pastor, el hermano laico, el anciano, cuando es usado por el Espíritu Santo, sus palabras, como las palabras de Jesucristo, eran como flechas que atravesaban el corazón, y la gente sentía el arrepentimiento, la gente sentía el dolor por el pecado que estaban haciendo. Cuando Juan el Bautista predicaba, arrepentido, se acercaron a aquellos judíos, generación de víbora, aun cuando la palabra era fuerte, pero eran usadas por el Espíritu, producían conversión. La gente entendía, bueno, sí, será que soy una víbora, realmente voy a pensar en esto, hasta qué punto yo soy una víbora, hasta qué punto yo estoy en pecado. Juan 3:36, si no arrepentirse de Jesús, pereceréis. Si no hay un cambio de vida, si no hay un dolor por el pecado para que Dios sane nuestra debilidad, no hay vida. El sabio, sus palabras usadas por el Espíritu Santo, que son palabras de Dios, llevan al arrepentimiento, porque el Espíritu Santo puede entonces convencer de pecado, y como el arrepentimiento viene de Dios, eso no lo producimos nosotros. El sabio tiene ese privilegio de hacernos volver a la cruz, de que sus palabras contrastan con la insensatez de nuestra vida, que es la naturaleza caída. Indudablemente que hay un choque, bueno, 100%, pues. La naturaleza se opone a la sabiduría, y la sabiduría se opone a la naturaleza caída del hombre.
Por eso es que necesitamos ser guiados por la sabiduría. Es un asunto de vida o de muerte, hermano. No es una opción. Hoy practico la sabiduría, mañana practico mi propia naturaleza. Tu decisión y mis decisiones todos los días tienen que ser las que tomaría Cristo en este momento histórico. ¿Cómo hago para saberlo? Hay que estudiar. Está el conocimiento. Ahí está el conocimiento. Y el fundamento de toda la sabiduría es el temor de Jehová. En la medida que yo actúo rectamente, ¿verdad?, tengo presente que estoy frente a un Dios, que tengo que rendirle cuenta. Como decía, la conclusión de todo discurso hablado es: teme a Dios y guarde su mandamiento. Eso es el todo del hombre, dice Salomón, en el capítulo 12 de Eclesiastés. Ese temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Si yo no le tengo temor a Dios, ¿verdad?, un temor reverencia, con respeto, yo sé que Él es fuego consumidor, tengo que sentir miedo ante la presencia de Dios. Toda la repugna oír, la gente no les gusta que uno diga así. ¿Cómo no voy a sentir miedo, hermano, si yo sé que si yo me aparto, como usted lo he leído en otras lecciones, de la palabra de Dios, de los caminos de Dios? Dice: tiemble, porque le espere es candela, hermano. Jesús dice: no arrepentí, pereceré todito. Juan 3:36. Voy a leer. Eso es que tengo que arrepentirme, hermano, porque si no voy a perecer. Yo tengo presente esa sentencia. Debo temer apartarme de los caminos de Dios, porque lo que me espera es destrucción. Entonces ese temor tiene que existir, porque Dios es fuego consumidor. El principio de la sabiduría está en que yo estoy frente a un Dios que es amor, pero que es justicia. Frente a un Dios que es sabio, pero que también está atento, ¿verdad?, para auxiliarnos, para ayudarnos, en la medida que usted y yo nos mantengamos unidos a Él. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Verdad? Y el temor de Dios, en Proverbios también lo resume, es aborrecer el mal. ¿Y por qué uno llega a aborrecerlo? Porque uno ama a Dios, porque uno sabe que está frente a la presencia del fuego consumidor, y ese fuego consumidor nos invita a vivir con Él. Y para vivir con Él, yo no puedo vivir en pecado. ¿Quiénes son los que habitarán allí en las llamas del Eterno? Los fieles. Vamos a leerlo y terminamos. Isaías 33:14. ¿Quiénes habitarán con el fuego eterno? ¿Los malos? No. Miren lo que dice Isaías 33:14 en adelante. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros vivirá con el fuego consumidor? Porque Dios es fuego consumidor. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién? Los impíos. ¿Quién? ¿Quién morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién? Versículo 15, Isaías 33. Respuesta: el que camina en justicia y hace lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Quiénes son los que habitan con las llamas eternas? ¿Quiénes son los que habitan con el fuego consumidor? Hermano, los rectos, los que tienen la justicia de Cristo, no se queman. Se acostumbraron a vivir con lo que podía destruirlo, con el que es destructor para el impío, que es el fuego consumidor. Allí usted y yo estamos acobijados. Cuando decimos el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, pues sí, el ángel de Jehová, el fuego consumidor, las llamas eternas habitan con el que le teme y lo defiende. Para nosotros no es llama consumidora, para nosotros no es fuego consumidor, y por eso podemos habitar junto a Él. Pero cuidado si nos desviamos. Eso nos hace sentir, hermano, que es un gozo estar frente a la destrucción, lo que pulveriza al universo, y consumir todo en solamente un hablar, y sin embargo estamos seguros
Porque así como puede destruir todo, puede salvar a todos. Y la única condición de que usted no agarre candela y yo agarre candela es que tu vida y mi vida sea sin pecado. Es que tu vida y mi vida todos los días sea regenerada por el poder del Espíritu Santo y se vaya mostrando lo que es Cristo en ti y en mí. Personas que amamos a la humanidad, personas que amamos a la comunidad, personas que lloramos por los pecados de nuestros hermanos, dirigentes, hermanos normales que existen, tienen poco tiempo dentro de la iglesia, que están en una situación difícil. Personas que creemos en esta verdad, sabemos en quién hemos creído. Habitamos con las llamas eternas, habitamos con el fuego consumidor. Por eso tenemos un temor reverente, que no nos escandaliza, no un miedo, gritando, no. Es algo que por esa solemnidad, y es un gozo saber que estamos entre llamas, saber que estamos frente al fuego consumidor. Y en vez de sentir calor, en vez de sentir algo que nos pueda destruir, sentimos paz, sentimos esa presencia que nos anima a no pecar, porque tenemos presente que estamos frente a las llamas eternas, pero a la vez nos llena de gozo de cuánta compasión y misericordia tiene el Señor, de recoger estas basuras que somos nosotros cuando estamos en el mundo e irnos modelando a su imagen y semejanza todos los días. Por eso, hermano, la sabiduría, ese actuar como Dios en el trabajo, en la calle, donde sea, cada día se necesita más para no caer en la insensatez, hermano. El apartarnos de Dios, el tener un cascarón de pura religión y no vivir las cosas que la religión manda, que es tener a Cristo en el corazón, practicarlo en el servicio a la humanidad caída, la humanidad sufriente. Hermano, temamos, porque Dios no es el pastor, ni es el anciano, ni la junta de iglesia al que tenemos que rendirle cuenta. Es al fuego consumidor, es a las llamas eternas. Y solamente el recto de corazón, solamente el justo puede caminar entre llamas y no quemarse. Entre Dios, moverse entre Dios, moverse en la casa de Dios y no estar condenado a morir. Imagínense aquellos que venimos a adorar a Dios y somos unos insensatos y estamos frente a las llamas eternas y sabemos que son llamas y es un fuego consumidor y estamos en pecado. ¿Cómo jugamos con ese fuego eterno, hermano? Terrible, ¿verdad? La única manera de que cojamos candela, hermano, es que muramos en pecado. Nos toca morir en pecado. Eso es lo que produce la destrucción definitiva de cada uno de nosotros. No sabemos cuándo debemos de morir, ni sabemos el día ni la hora de la venida de Cristo. Sabemos que es cerca, pero que tenemos que estar preparados, porque Cristo viene pronto a esta tierra y sellarnos. Por eso nos va a sellar, para que ya no haya vuelta atrás en nuestro carácter. Nuestro carácter quedará para siempre inmortalizado cuando venga el sellamiento que estamos esperando muy pronto. Lluvia tardía en ese momento, ley dominical en ese momento, y se predica el fuerte pregón. Ahí están los 144,000. Ya no hay vuelta atrás, hermano. Transcurre un pequeño tiempo, se cerró la gracia universalmente, vienen las plagas, pero nuestro carácter ya no va a variar una vez que hemos sido sellados. La imagen de la bestia se habrá formado, todo ese orden mundial estará conformado para no dejar comprar ni vender a los fieles, pero ya estamos sellados, hermano, listos a ir al reino de los cielos. Ya tenemos la seguridad y el amparo del fuego eterno, del fuego consumidor, y nada nos separará. Ese fuego, con el resplandor de ese fuego, todos los impíos, adventistas y no adventistas que no cumplimos estas cosas, quedaremos consumidos si estamos vivos. Y después del milenio, si morimos en pecado, nos levantarán para recibir también fuego del cielo y ser destruidos. Que Dios bendiga a su iglesia y Dios bendiga a su pueblo en esta hora solemne de arreglamiento y reforma.